¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. La clase del día viernes trató sobre el método o la introducción del método cualitativo. Creo que este método, y bueno, de hecho usted lo decía, que es algo inductivo, algo que es interno. Yo pienso que es de lo más pequeño, que se investiga desde lo más pequeño hasta lo más grande, de lo inductivo a lo deductivo, que era lo que usted nos decía. Eh, A la hora de hablar sobre este método, lo más importante es que el investigador se introduzca en la investigación, pero no solamente se introduzca, sino que él pueda escuchar em, las versiones de las demás personas o de las personas con las que él va a trabajar, em, escucharlas, pero no estar ni a favor ni en contra, sino poder estar en un lugar neutro, pero siempre y cuando estar dentro de la investigación. Esta, Me llama mucho la atención este enfoque, ya que de tal manera que uno puede expresarse y escuchar en la manera en la que las personas también se expresan. No hay un régimen de, mm, de estilos, de experiencias que se necesiten, sino que se escucha de todo, siempre y cuando sea de lo más pequeño a lo más grande. Este enfoque cualitativo es más abierto, nos mencionaban, y creo que es algo muy en parte complicado y en parte no, ya que esto nos deja abarcar otras áreas, otras ramas, dependiendo el fenómeno o la investigación que se quiera realizar. Em, pero también nos hace un poco complicado, ya que si la investigación es extensa, pues siempre nos va a llevar tiempo. Pero sé que también el tiempo dedicado a esto nos lleva a una cierta conclusión que se puede cambiar, que se puede modificar, nos decía el licenciado, y siempre y cuando teniendo los resultados o las estadísticas necesarias para poder dar ya un dato exacto. Em, ¿Por qué se dice que es de lo inductivo a lo deductivo? Porque empezamos desde lo más pequeño, explicaba, y valga la redundancia, pero vamos desgranando el tema conforme se nos presente, o pienso que tal vez como lo desee investigar el que lo está realizando. Un enfoque cualitativo leía yo en el libro de metodología, y el enfoque pretende alcanzar la experiencia, el crecimiento del investigador, tanto los conocimientos ponerlos a prueba. Yo hacía diferencia ante este método cualitativo y cuantitativo, que de hecho nos explicaba el licenciado, ¿verdad? El semestre pasado y este semestre, que eso yo veo las diferencias, que es un método más restringido, más ordenado. En cambio, él decía algo que me llamaba mucho la atención, que este método cualitativo no es que no sea ordenado, porque sin un orden eh, ya no sería una investigación que tenga un principio y un final, ¿verdad? Se tiene que llevar cierto orden que se puede ir modificando. Entonces, este método cualitativo o este enfoque cualitativo, mejor dicho, nos permite modificar ya sea
hasta regresar al principio de nuestra investigación, que era lo que él nos decía, e ir modificando, siempre y cuando teniendo las investigaciones necesarias para poder hacer este tipo de cambios. Yo creo que en este enfoque pues, nos da la oportunidad de poder ir conociendo e investigando. Siempre creo que no tiene como que un límite para poder cerrar la investigación, ¿verdad? Solamente que el tipo de fenómeno que se investigue, pues hasta ahí lo tenga, pero em, lo más importante creo yo que son las versiones de la muestra o del, del universo que se vaya a tratar. Nos hablaban también sobre que el 15% de la muestra es el que se empieza, no se empieza con el universo total de una población, de una institución, sino que solamente, lo había dicho antes, es de lo más pequeño hacia lo más grande. Eh, las entrevistas en grupo, él nos hablaba que son mínimas. Eh, Algo que me llamaba también mucho la atención es que estas entrevistas en grupo se pueden ir realizando de varios lugares. Entonces, teniendo ya las investigaciones, no se hace una, ni dos, ni tres, decía el licenciado, sino hasta 5 o 6 entrevistas. Esto se llama grupos focales y me llamaba mucho la atención. Creo que conocer nuevos parámetros de este enfoque, pues es lo más principal y también las diferencias que tiene ante el otro, ante el otro enfoque. Creo que es muy necesario poder ver las diferencias que hay entre estos dos porque si no, no hay ningún, podría decir yo, ninguna diferencia, algo que lo haga especial, algo que lo haga único a este enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo. En este caso es el cualitativo y creo que hasta su nombre lo dice, cualidades, algo que las cualidades son únicas de una persona. Si se va a tratar sobre un tema, qué cualidades se van a tratar sobre tal tema. Esa es mi forma de pensar, mi punto de vista. Eh, También estas investigaciones en lo cualitativo tienen que ser profundas y amplias, lo más amplio posible. Lo había dicho anteriormente, nos deja ir investigando ramas, escuchando otro tipo de experiencias, redactarlas tal y como nos las describen, porque ese es el objetivo, poder interpretar y llegar a una conclusión sobre lo que se está investigando. Em, También puede ser bastante interpretativo, era lo que yo les comentaba, el criterio del autor, el criterio del investigador también. Eh, yo siento que de ambas personas se necesita el criterio, ya que pues el licenciado nos explicaba, ¿verdad? Que se interpreta el comentario del autor, de la experiencia que nos están contando, pero también podemos dar nuestro punto de vista. Algo que no se puede realizar en lo cualitativo, ya que pues hay algo ya establecido que no se puede, podría decirse, reformular, que se pueda cambiar. Es algo que no se puede, que en este caso, en este enfoque, sí
se logra realizar. Eh, Escuchar los relatos era algo que también nos mencionaba y que viene a mi mente, a mi memoria, y creo que es algo que no todas las personas y que creo que en este curso nos va a tener que desarrollar, ya que escuchar podría decirse que es un don porque no todas las personas escuchan, la mayoría oye, pero no escucha con atención, ya que eh, uno de los objetivos o indicadores de logro, podría decirse, es que el investigador desarrolle esta parte del escuchar. Si no se acostumbra, pues acostumbrarse a escuchar, a leer cierto tipo de relatos que se logren captar ante este fenómeno. Eh, Siempre y cuando poder interpretarlos o adaptarlos al tema, ¿verdad? Porque creo que algo que nos decía el licenciado y me vuelvo a repetir, me impactaba mucho era que eh, los relatos los tenemos que describir, pero también siempre y cuando poderlos poderlos juntar, poderlos unir y poder ya explicar cierto tema ya con todo, ya decir todas esas pequeñas partes, unirlas a un todo. Creo que será un reto, pero algo que será muy fácil si aplicamos cada paso que se nos vaya explicando. Eh, Los significados se extraen de los datos recolectados. Era uno de los puntos que él nos explicaba y no se fundamenta en la estadística. Pues yo creo que esa es una de las diferencias que hay, ¿verdad? Que en el método cuantitativo, pues sí es un poquito más estadístico, números, contables, ya que en este caso no. Se trata sobre vivencias, sobre experiencias, sobre cómo interpretar los resultados de ciertos cuestionarios que él nos decía, ¿verdad? Que todos, cualquier pregunta que se vaya a realizar, toda tiene que ser interpretada. Y por eso creo que se utiliza un pequeño grupo, porque no podríamos investigar a 100 personas si la pregunta es abierta. Entonces, porque cada pregunta tendría que evaluarse y poder dar un pequeño resultado. Este, yo entiendo que el método cualitativo es un poquito más sensible en el sentido de que se escuchan los, eh, las experiencias, las formas en las que las personas sufrieron, no sufrieron. Creo que el investigador ahí eh, tiende a poder ponerse en el lugar de las personas, pero no solo de las personas, sino también cómo poderle dar una solución. Creo que eso es uno de los pasos que se leyó en el esquema, cómo poder relatar esos datos y poder, creo que eso también es parte de la interpretación porque se puede dar como una pequeña, tal vez no una solución, pero sí una pequeña, em, cómo poderlo evitar o cómo poderlo mejorar en ese sentido y el investigador tiene que estar preparado para eso. Entonces, el método cualitativo, pues, será un reto, pero tal vez no difícil, sino algo que nos hará crecer como investigadores, ir desarrollando ciertos sentidos de la escritura, de la lectura, de lo que se llama poder
ponerse en el lugar de los demás, pero también tener el criterio propio de él como investigador que se está realizando. Eso es todo. Creo que esa sería mi introducción al método cualitativo. Gracias.